Bueno, vamos a empezar a hacer una mirada sobre el hardware, no sobre el hardware a nivel tecnológico, sino más bien a nivel conceptual, a nivel de qué componentes tiene y qué función cumple cada uno. Habíamos visto en algunos videos anteriores que las componentes básicas de hardware las podríamos representar en un esquema parecido a este, ¿no? Tenemos primero una unidad central de procesamiento, CPU. Hay distintas bibliografías que dice que le asigna esta sigla CPU solamente al procesador. Hay otra bibliografía que le asigna esta CPU a la memoria principal o a la RAM junto con el procesador, porque son las dos las que interactúan, los dos componentes los que interactúan para ejecutar instrucciones. Pero más allá de eso, es importante ver cuáles son las componentes y qué función cumplen, y después cada uno puede adoptar la sigla refiriéndose a las dos componentes o solamente al procesador. Bueno, en este caso hemos elegido decir, bueno, como la memoria principal interactúa con el procesador para ejecutar instrucciones, a esas dos componentes se les denomina unidad central de procesamiento. Pero si decimos que es solamente el procesador, tampoco estaría mal. Bien, tenemos la memoria principal y el procesador interactuando, ejecutando instrucciones, y tenemos algunos componentes que los representamos eh, como exteriores a la CPU, ya que, por ejemplo, la memoria auxiliar es una memoria, normalmente está relacionada a la memoria secundaria, también se le dice. Lo más representativo de la memoria auxiliar es el disco duro. Es un almacenamiento masivo para grandes volúmenes de datos y es permanente. Todo lo que se guarda ahí es permanente. Hay distintos tipos de tecnologías, pero normalmente se le asigna, se le denomina memoria auxiliar o memoria secundaria a todo dispositivo en que yo guardo datos en forma permanente. Fíjense que en el disco duro, por ejemplo, de sus máquinas, en la mayoría y los que aún tienen el disco duro, se guardan el sistema operativo, las aplicaciones o programas que utilizan, los documentos que ustedes generan en forma permanente. A eso se le denomina memoria auxiliar y cumple esa función, guardar grandes volúmenes de datos en forma permanente. Y después está la comunicación con el mundo exterior. La otra comunicación con el mundo exterior, podríamos decirlo, son los órganos sensoriales de una máquina, ¿cierto? La entrada y salida, los dispositivos de entrada y salida. O sea, los sensores y los órganos de acción. Como, eh, no serviría de nada tener algo que no tuviera comunicación con el exterior. Entonces tenemos dispositivo de entrada, normalmente lo más típico, por donde le entran datos a una máquina, por un teclado. Es lo más característico. Pero la función que cumple eso es que yo no solamente puedo ingresarle datos, sino también se le pueden ingresar programas como ustedes han hecho cuando trabajan, aunque sea en pseudocódigo o con cualquier lenguaje, también le están ingresando instrucciones, programas, le están escribiendo programas. Pero todos los datos que entran del exterior, a todos esos dispositivos se les llama dispositivos de entrada. El teclado es un dispositivo de entrada. Un micrófono es un dispositivo de entrada. Fíjense que hoy le preguntamos, podemos hacer una pregunta del tipo, ¿va a llover hoy? No parece que vaya a llover hoy. Fíjense que eso también ahí tuvimos una entrada y una salida, pero no a través de a lo mejor dispositivos tan convencionales. La entrada fue el micrófono del celular, que le pregunté, ¿va a llover hoy? Esa fue la entrada, esos fueron los datos. Eso fue procesado, imagínense que tuvo que haber un reconocimiento de voz, determinar las palabras, tuvo que ser interpretado, qué le estaba pidiendo, y después de eso, con alguna inteligencia artificial, etcétera, y una búsqueda en la web acerca de sitios que se dediquen al pronóstico, me devolvió una salida a través de un parlante, en este caso. El dispositivo típico es el monitor de salida. Me da los datos por el monitor, que también me los puso en el monitor, pero bueno, en la pantalla.
Pero bueno, además lo expresó, lo habló, ese también es un dispositivo de salida. Además sabemos que, por ejemplo, si estamos trabajando, por ejemplo, en un invernadero, la entrada podría ser un sensor que indica que hay poca humedad en ciertas semillas, y la salida podría ser un impulso eléctrico que active un sistema de riego por goteo. O sea, entrada y salida es comunicación con el exterior. Si bien lo típico es el teclado de la entrada y la pantalla, la salida, toda la comunicación con el exterior son los dispositivos de entrada y salida. Dentro de la unidad central de procesamiento, ¿cuál es la función? Estamos viendo un poquito la función de cada componente, sin hablar tanto de tecnología. La memoria principal. ¿Qué función cumple la memoria principal? Bueno, dentro de lo que vamos a ver, que es la arquitectura de von Neumann, en la memoria principal, la utilidad que tiene, la función que cumple, el rol, es almacenar datos y programas. Esa es la función que cumple. E interactúa, fíjense que acá hay una flechita y de vuelta, con el procesador. Todo esto es el procesador. ¿Qué función cumple el procesador? Bueno, la función que cumple es ir tomando una a una las instrucciones de la memoria principal. Toma una instrucción, la interpreta y la ejecuta. Toma la siguiente instrucción, la interpreta y la ejecuta. Acá podemos ver la metáfora del cocinero con la receta. El cocinero que no sabe la receta de memoria, mira la receta, lee el próximo paso, la próxima instrucción de lo que tiene que hacer, la memoriza, deja la receta y la ejecuta. Mezcla huevos, harina y leche. Batir hasta que cree una masa homogénea, dice la instrucción. Bueno, esa era la instrucción que tengo en la memoria, la ejecuto. O sea, el procesador interpreta y ejecuta y va tomando una a una las instrucciones de la memoria principal. El procesador, a su vez, dentro tiene algunas componentes elementales que se muestran acá, que son un conjunto de registros. Los registros son contenedores, podría decirse como las variables, tienen un nombre, un identificador, hay también otros registros con un nombre general, pero tienen un identificador y un contenido. Son también contenedores, son como memorias, pero con otra tecnología que, al estar dentro del procesador y ser una tecnología mucho más rápida, pueden interactuar con un procesador que va a miles de millones de operaciones por segundo, ¿cierto? La memoria RAM es de otra tecnología, tiene más capacidad de almacenamiento, pero es más lento el tiempo de respuesta. Es decir, cada vez que el procesador necesita un dato de la RAM, tiene que esperar algún tiempo, al ritmo que trabaja el procesador, tiene que esperar algunos ciclos de reloj, digamos, por decirlo así, a que la memoria le entregue el dato. Para no tener esas esperas, los procesadores tienen en general un buffer interno, una caché y registros, y un conjunto de registros que permiten tener datos almacenados dentro del procesador, para su acceso, a un acceso más rápido. Esa es la función que cumplen los registros. Ya lo vamos a ver en detalle. Después, otro elemento, otro componente dentro del procesador es la unidad de control. La unidad de control justamente es el cerebrito dentro del procesador, que decimos que es el cerebrito de una máquina. La unidad de control es el cerebrito del cerebrito, digamos. Ahí está el decodificador, que es algo que interpreta las instrucciones de un programa, interpreta, se da cuenta que hay que hacer, así como el cocinero dice batir las claras a punto nieve, dice, se interpreta, sabe lo que significa eso, significa que tiene que romper los huevos, separar las claras, ponerlas en un bol y batirlas hasta que se genere como una espuma. Bueno, interpreta lo que hay que hacer, y cuando lo interpreta sabe que eso es un conjunto de acciones. Ese conjunto de acciones que la unidad de control sabe que va a tener que realizar para ejecutar esa instrucción, las efectiviza a través de un conjunto de señales que envía al resto de las componentes, a la memoria y a las componentes internas al procesador, para que esa instrucción se ejecute. Es decir, gobierna y controla el resto de las componentes
del procesador y de la memoria RAM para ejecutar la instrucción. Primero la interpreta y después manda un conjunto de señales para que se efectivice para que se ejecute la instrucción. Y después está la unidad aritmético lógica, otra componente interna al procesador, cuya función es precisamente esa, realizar cálculos aritmético lógicos. ¿Cuál es nuestra, como personas, unidad aritmético lógica? ¿Cuál es? Sí, la calculadora. Ahora no se usa más, ahora utilizamos el celular como calculadora, ¿no? Pero bueno, cada vez que tenemos que hacer una cuentita y no estamos seguros, o queremos estar seguros, y no confiamos en papel y lápiz, o no tenemos el tiempo, bueno, utilizamos la calculadora del celular. Bueno, el procesador también tiene su calculadora, que es la unidad aritmético-lógica, con la cual utiliza para realizar todos los cálculos aritméticos y lógicos. Bien, habíamos visto, creo que acaban de aparecer algunos dispositivos típicos asociados a las componentes. Dijimos, bueno, no vamos a hablar de tecnología ni de hardware exactamente, sino de las componentes y la función que cumple. Ahora nos vamos a meter un poquito más en esta interacción. Ya hablamos un poco de entrada, salida, memoria auxiliar, y ahora nos vamos a meter un poquito más, a analizar más profundamente estos componentes que están dentro de la CPU. Es decir, primero vamos a ver un poquito de la RAM, la memoria principal, y luego el procesador. Y vamos a ver la RAM. La podríamos ver, si la quisiéramos ver esquemáticamente, la podremos ver de esta forma. Es decir, fíjense, si alguien ha seguido los videos o alguien ha utilizado estructuras de datos, si ven algo de una representación esquemática de la RAM, que no es exacta, pero bueno, es una simplificación. Si ven un esquema de la RAM, una representación de este tipo, ¿a qué les es parecido? Si alguien dijo a un arreglo, a una lista, a un vector, exactamente, pareciera un arreglo que tiene posiciones y tiene contenidos. Bueno, podríamos usar esa analogía de decir, bueno, la RAM es un conjunto de contenedores, pero cada uno de los contenedores, en lugar de llamarse posiciones, tiene una dirección asociada. Por supuesto que sabemos que a nivel más cercano a lo físico, todo esto son ceros y unos. Acá estamos poniendo números decimales, pero por supuesto que estaban a ser ceros y unos. Nosotros también ya llevamos una abstracción de decir son ceros y unos. A nivel físico pueden ser distintas cosas. Lo que sí a nivel físico van a ser dos estados. Y nosotros esos dos estados los representamos, para no hablar de tecnologías específicas o formas específicas de representar esos dos estados, utilizamos el 0 y el 1. Así que hagámonos la idea de que estos son todos ceros y unos. Pero bueno, viéndolos de una forma más a la que estamos acostumbrados, estas son direcciones, y dentro de la RAM tenemos contenido. Fíjense, el concepto de que la RAM guarda programas y datos, ya viene desde von Neumann, y quiere decir que cada programa que se va a ejecutar, para poder ser ejecutado, primero tiene que ser cargado en la RAM. No puede estar en memoria auxiliar, tiene que ser cargado en la RAM. Recordemos que siempre que estamos simplificando, tampoco podría ser posible que en la RAM esté cargado un programa en pseudocódigo. Tampoco podría ser posible que una instrucción de pseudocódigo ocupe una sola celda de memoria, una sola palabra de memoria. Lo que va a haber cargado en la RAM va a ser un programa en lenguaje máquina. Lo más parecido al lenguaje máquina, en ceros y unos. Lo más parecido al lenguaje máquina es el lenguaje ensamblador, que tiene una traducción uno a uno con el lenguaje máquina. Como nosotros no conocemos el lenguaje ensamblador, se supone que alguien que está viendo esto a lo mejor no lo conoce, no tiene por qué saberlo para entender las componentes, entonces ponemos algo conocido. En pseudocódigo entendemos un programa, entonces cargamos un programa en pseudocódigo. Esto para hablar de la simplificación que estamos haciendo, nada más. La cuestión es acá, que en la RAM va a haber programas, puede haber varios. Ustedes cuando tienen el celular abierto tienen varias aplicaciones,
están descargando algo y al mismo tiempo están navegando. Lo mismo en la compu, tienen abierto un procesador de texto, tienen abierto un navegador, va a haber varios programas coexistiendo en la memoria RAM, ¿cierto? Y también van a estar los datos que utilicen esos programas. O sea, estas variables que ven acá, estas son instrucciones, pero cuando se ejecuten, los datos que van a almacenar esas variables también van a estar en la RAM. Ahora lo vamos a ver un poquito más detalle. Pero eso, datos y programas en la RAM. Y los programas están cargados en direcciones contiguas, en direcciones consecutivas de la RAM. Bien, veamos para tener un entendimiento, ya vimos más o menos cómo estaría organizado una RAM, desde un modo muy simple, y cómo se guarda un programa en la RAM. ¿Quién decide en qué lugar se guarda el programa? El sistema operativo. El sistema operativo tiene distintos gestores. El sistema operativo también es un programa, que es el que más cercano al hardware está, y el sistema operativo es quien se va a encargar de determinar qué espacio disponible de direcciones contiguas hay en la RAM para que este programa sea cargado en un lugar determinado. ¿Por qué este programa se cargó acá desde la 144 a la 148? Porque el sistema operativo dijo, mira, estaba este lugar libre y cargó directamente este programa en ese lugar. Detalles iniciales y simplificados de más o menos todo esto para llegar a ver arquitectura de un procesador, arquitectura de von Neumann. Pero es importante ir teniendo una idea de las componentes para después entrar en un nivel menor de abstracción. Bien, vamos a ver qué pasa cuando un programa se ejecuta en la RAM, ¿cierto? Si este programa se estuviera ejecutando en la RAM, cuando se ejecuta esa línea, por ejemplo, ya en el momento que este programa hubiera sido compilado, por ejemplo, ya se hubiera determinado para cada una de las variables cuántas variables hay en este programa. Ya todo el mundo dijo 2, cont y suma. Bueno, antes de empezar a ejecutar este programa, ya también el sistema operativo asignó a cada variable una dirección de memoria donde va a ser guardado el contenido de esa variable. Por ejemplo, acá, por la ejecución y por lo que sucedió en la RAM, se nota que la variable cont tiene asignada la dirección de memoria 922, porque al ejecutarse se guardó un 2 acá. Apareció un 2 en la RAM en la posición 922. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya antes existía un vínculo entre cont y la dirección 922, establecido justamente también establecido previamente a que se ejecute el programa. Cuando ustedes justamente hacen las declaraciones de variables, en las declaraciones de variables, si es que las hacen, que sería buena práctica, directamente se va viendo cuánto espacio va a necesitar para cada variable y va buscando lugares en la memoria disponibles para almacenar su contenido. Bien, cuando se ejecute la siguiente línea, fíjense, casualmente le asignó la dirección 921 a la variable suma, estaba asignada ya esa dirección, no tiene por qué ser al lado, puede ser en cualquier otro lugar de la RAM. Lo que sí tiene que ser contiguo es el programa. Las variables que se utilizan es en el lugar que haya disponible en la RAM. En este caso, 921 y 922 está utilizando dos direcciones contiguas, no tiene por qué ser así para los datos. Pero bueno, así quedó. Fíjense, eso fue lo que sucedió al ejecutarse esa instrucción. Se guardó un 425 en la dirección 921. ¿Cierto? Eso es porque la variable suma tiene asignada la dirección 921. Quiere decir en realidad que cuando se está ejecutando el programa, lo que se está haciendo, ya no existen más las suma y con nada. Existen direcciones y contenidos de direcciones. Cuando se ejecute esta línea, al ejecutarse, lo que va a estar sucediendo es que se va a sumar el contenido de la dirección 921 más el contenido de la dirección 922 y el resultado se va a almacenar, esto también es un igual, ¿no? Es una asignación. El resultado se va a almacenar en la dirección 921. ¿Qué es lo que hace? Suma estos dos y guarda
el resultado del 427 en la dirección 921. Un poco desde una simplificación y con los elementos que conocemos, para entender tenemos que partir desde cosas que conocemos. Bueno, con lo que conocemos tenemos una idea de cómo está organizada la RAM y qué pasa con un programa, cómo se carga un programa en la RAM y qué pasa con un programa en ejecución con las variables. Un pantallazo. Así quedó. Fíjense que si habláramos de algo un poquito más cercano a la realidad, no real, pero más cercano, estaríamos viendo algo de este tipo. La RAM, lo que está en gris es lo que está en gris acá, las direcciones y contenido. Los contenidos son ceros y unos. O sea que, fíjense, ceros y unos, todos son ceros y unos. Todos son dos estados en realidad. Bien, ya que analizamos un poquito, nos metimos a analizar la RAM, la memoria principal, ahora vamos a girar, sería menos 90 grados, porque vamos a utilizar otra representación, ¿cierto? En la plataforma se comparte un video, se los recomiendo, cómo trabaja, cómo trabaja una CPU, y vamos a ver otra representación. En definitiva, tenemos el procesador y la RAM, pero lo vamos a ver, fíjense, de una forma ligeramente distinta. Acá también tenemos el procesador y la RAM, pero empezamos a hacer una representación gráfica. No es nuestra la representación gráfica, esta pertenece al video que está recomendado en el campus, pero bueno, es una representación un poquito, si bien no es real, un poquito más cercana a lo real. Tenemos el procesador, y vamos a ver cómo interactúan estas dos componentes en la ejecución de un programa, cuando se ejecuta un programa. Bien. El procesador, fíjense, tenemos acá acá es donde normalmente la forma de representar la memoria principal o la RAM a través de un socket, es ahí donde dependiendo de la tecnología, pero bueno, ahí donde se pueden enchufar los SIM con memorias, ¿cierto? Supongamos que hay algo así. Empezamos a acercarnos un poquito más al hardware sin que sea totalmente real y siempre con simplicidad, porque fíjense, esto que aparece como nuevo acá son líneas de comunicación, por supuesto que van a estar conectadas, la RAM con el procesador. Lo que antes teníamos acá como una simple flechita de ida y vuelta, ahora lo tenemos acá como, en realidad tenemos un conjunto de líneas que tampoco son las reales. Fíjense que acá tenemos 8 líneas. Si estamos hablando tendremos que estar hablando de 64 líneas. Hoy en día estamos hablando de 64 bits mínimo. Entonces, bueno, pero es un poquito más cercano. Cada línea representa un bit, un 0 o un 1. Todas. Bueno, y vamos a ver un poquito cómo interactúan estos dos componentes para la ejecución de un programa. Casi constantemente lo que hace un procesador, recuerdan, es como el cocinero. El procesador mira la receta, en el primer caso tomará la primera instrucción, si recién la empieza, toma la primera instrucción, poner en un bols tal cosa, la carga en la memoria y va y la ejecuta. Eso es lo que va a hacer. Entonces, el procesador busca en la receta está guardada en la RAM, la receta es el programa, busca la primera instrucción. ¿Cómo la busca? Pasa a la dirección, ya vamos a ver cómo sabe el procesador cuál es la próxima dirección. Va a tener que tener alguna memoria, como el cocinero, cuál fue la última instrucción que ejecutó para saber cuál es la próxima que tiene que ejecutar. Pero bueno, manda, por decirlo de alguna forma, a través de estas líneas, un patrón de bits que indican una dirección de memoria. Siempre que a la memoria RAM le entra una combinación de bits, por este bus de dirección, bus es canal de comunicación, cada vez que tiene una combinación de bits activa dentro de este canal, eso significa que cuando la RAM reciba a través de alguna de estas dos líneas alguna activación, como en este caso, fíjense, la línea output, salida, cuando recibe una salida, la RAM no toma decisiones propias como ninguna componente, pero bueno,
la RAM va a hacer siempre lo mismo. Cada vez que recibe output o salida, si lo ven en la bibliografía lo van a recibir. El procesador le manda una orden de leer. Bueno, le manda una simple impulso eléctrico a través de una línea. Le manda un 1, por decirlo así. Le manda un output. Activa esa línea. Le envía un impulso por esa línea. La RAM siempre va a hacer lo mismo. Cada vez que recibe, se activa la línea de output, mira, entre comillas lo de mira, en realidad lo que está pasando, esto es en vivo, en realidad lo que está pasando es que se activa una celda determinada. ¿Cuál celda? La que indica esta dirección. Esta dirección dice la celda 147. Si esta combinación de bits es un 147, se va a activar la celda 147 de la RAM y va a entregar el contenido a través del bus de datos, pone disponible el contenido a través del bus de datos que había en esa dirección. Si esto suena muy abstracto, volvamos al programita que teníamos cargado en la RAM. Si acá hubiera recibido, por ejemplo, el 147 por el bus de dirección, recibe un 147 y activa la línea output, salida, entonces quiere decir que la RAM pone disponible suma es igual a suma más cont, lo pone disponible al bus de datos. O sea, se lo entrega al procesador el contenido de la dirección 147. ¿Qué le va a entregar? Suma es igual a suma más cont. Eso porque estábamos hablando un poquito acá y tal vez nos habíamos perdido, digamos, en la nueva representación o en esto, ¿cierto? Si la combinación de bits era un 147 y le mando un output, y lo que estaba cargado en la RAM hubiera sido eso que estaba cargado recién, acá le hubiera, en estos líneas de comunicación, este bus de datos, hubiera quedado cargada la combinación de bits que representa sum es igual a sum más cont. Hubiera quedado esa instrucción disponible al procesador. ¿Qué es la próxima instrucción que tiene que ejecutar? Entonces ahora el procesador se va a dedicar a ejecutar dentro de sí mismo, con sus componentes, se va a dedicar a ejecutar sum es igual a sum más cont. Eso va a ser. Una vez que lo ejecute, va a mandar distintas señales, inclusive puede interactuar con la RAM, porque tiene que guardar algún dato en la RAM, algún resultado. Por ejemplo, sum es igual a sum más cont, va a tener que guardar el resultado en sum, o sea, va a tener que modificar la RAM, o sea que en algún momento va a tener que mandar un escribir a la RAM. O sea, para ejecutar sum es igual a sum más cont, va a mandar señales dentro de sí mismo, dentro de las componentes que tiene, y además también señales a la RAM. Probablemente, en este caso, seguramente, porque sum es igual a sum más cont, es evidente que va a cambiar un dato que está en la RAM, sum está en la RAM, y si va a tener que cambiar un dato que está en la RAM, va a interactuar con la RAM. Bien, y para eso, bueno, para ver cómo es el ciclo, una vez que trajo, supongamos que de alguna forma ejecutó sum es igual a sum más cont, tiene que traer la próxima instrucción, ir a buscar la próxima. Es como el cocinero, bueno, ya batí esto, ya lo hice listo, bueno, va a mirar la receta a ver qué es lo próximo que tengo que hacer. Y vuelve a repetir el proceso. Le manda la dirección, manda eso. El procesador pone en el bus de dirección la dirección de la próxima instrucción, pone un dato, que es la dirección de la próxima instrucción, pone una dirección y le manda nuevamente otro output, otra salida a la RAM. Y la RAM siempre que tiene un output, tiene una celda activa a través del bus de dirección, esa es la celda que está activa. La celda que está activa va a ser el contenido ese, va a ser el que le va a entregar a través del bus de datos al procesador. Le va a entregar, va a poner disponible, le va a dar salida, o sea que si antes había cargado la 147, ahora estará dándole la 148, o sea, secuencialmente la próxima instrucción. Y el procesador nuevamente va a ejecutar esas nuevas instrucciones. Esa es la interacción que hay constantemente entre el procesador y la interacción que hay. Busco la instrucción, la ejecuto. Busco la instrucción, la ejecuto.
que pasa en la búsqueda es eso. No vimos qué pasa en la ejecución. Nosotros ahora estamos viendo, dame la próxima instrucción y te la entrego. Dame la próxima instrucción y te la entrego. Pero además de eso, por supuesto, acá decimos ejecución, puntos suspensivos, hay un conjunto de señales internas y además también con la RAM que se van a enviar. ¿Ok? Como dijimos, dentro de la ejecución podría ser que además de mandarle órdenes, señales a las componentes internas al procesador para poder ejecutarla, también le mande órdenes o señales a la RAM. Es el caso cuando tiene que escribir algo en la RAM. Cuando hay que escribir algo en la memoria RAM, como era el caso de sum es igual a sum más cont, va a haber, cuando termine la ejecución, cuando se haga la suma, ¿y quién va a hacer la suma dentro del procesador? ¿Cuál es el encargado de hacer la suma? Ah, la ALU. La ALU va a hacer la suma, ya vamos a ver cómo, pero una vez que la ALU haya hecho la suma, me da el resultado, ese resultado tiene que ser guardado en la RAM, en la variable sum. Perfecto, ¿cómo la guarda en la variable sum? Por algún lado le va a pasar, por el bus de datos, le va a pasar el resultado de la operación. Me había dado 427, creo, el resultado. Entonces el procesador va a poner disponible el resultado que le dio la ALU, ya vamos a ver cómo, lo va a poner disponible por el bus de datos. Y por el bus de dirección le va a pasar la dirección de la variable sum, que es donde tiene que guardar el 427. La variable sum hasta ahora valía 425, si no rebobiné el video, pero ahora vale 427, acaba de cambiar su valor. Entonces, cada vez que el procesador, la interacción con la RAM son dos, leer y escribir, o input y output. Input y output, o leer y escribir. Esa es la única interacción. Las únicas órdenes, señales que le pueden mandar a la RAM son esas. Para mandar esas órdenes está comunicado también a través de dos canales de comunicación. Uno por lo que le pasa datos y otro por lo que le pasa direcciones. Para leer, si yo hago un output, por el bus de datos no importa lo que haya, porque si yo hago un output, lo único que va a pasar es que se va a mirar qué dirección se está accediendo y a través de la flecha era para acá. Se pasaba el dato a través de este canal. Ahora, cuando tiene que escribir, la línea que se va a activar es input. Input, entrada, significa escribí. Abrí la memoria para escribir lo que te estoy pasando. ¿Dónde te estoy pasando el dato? Por el bus de datos. ¿En qué dirección lo tenés que escribir? Por el bus de dirección. O sea que antes de mandar un input a la RAM, tendría que tener los datos en los dos canales de comunicación. ¿En qué dirección voy a escribir y qué cosa voy a escribir en esa dirección? Si estuviéramos pensando en el programa S y si estuviera ejecutando sum es igual a sum más cont, después de la ejecución en sum tiene que guardar un 427. Entonces, por acá, en estas líneas, esta combinación de bits van a representar un 427 y esta combinación de bits van a representar la dirección de la variable sum, que no me acuerdo, creo que era la dirección 921. Y entonces, una vez que el procesador tiene acá el dato, la dirección donde tiene que escribir, y acá el dato que tiene que escribir, entonces activa la línea input, manda una señal por la línea input, eso le está diciendo, escribí el dato en esa dirección. Track, y ahí cambió la dirección. Es decir, estuvimos analizando un poquito más en profundidad lo que hay adentro, la interacción entre la RAM, yo señalo en la pantalla como la interacción entre la RAM y el procesador, y por último vamos a ver un poquito más en detalle el procesador, en lugar de ver esta representación más abstracta, como un poquitito más real, abrimos lo que hay adentro del procesador, y dentro del procesador, ya habíamos hablado un poquito, hay básicamente, vamos a ir de a poco, desde afuera hacia adentro, cada vez más profundo. En el próximo video vamos a ir bastante más profundo. Pero básicamente ya estamos dentro del procesador. De eso
dentro del procesador, fíjese que dentro del procesador, perdón que vuelva tanto, teníamos la unidad de control, unidad aritmético-lógica y registros. Bueno, acá estamos el procesador, unidad de control, unidad aritmético-lógica. Registros todavía no hay representado ninguno. Pero para tener un primer pantallazo de qué pasa en ejecución, es la unidad aritmético-lógica tiene entradas, que son registros, tiene entradas por donde se le van a pasar los operandos. Si sabe hacer operaciones, 2 menos 7, 425, es menor que 700. Bueno, operaciones lógicas y aritméticas. Tiene dos entradas. No necesariamente. En la arquitectura que estamos viendo, vamos a ver una unidad aritmético-lógica con dos entradas. Que esas entradas normalmente van a ser registros que van a estar conectados a la ALU. Por ahí va a tener las entradas y desde la RAM va a venir instrucciones, va a haber un registro acá que guarde las instrucciones y que esté conectado directamente con la unidad de control. ¿Por qué la instrucción viene a la RAM para ser ejecutada? Porque es un registro de acceso rápido y es necesario decodificar la instrucción y después obtener operandos y demás, hacer una serie de interacción con este registro que es de una tecnología que no permite y que trabaja a una velocidad cercana al procesador, a la unidad de control, al ritmo que va la unidad de control, por decirlo así. Bien, entonces acá tiene la instrucción. Cuando recibe una instrucción, la unidad de control la interpreta. Tengo que hacer una suma. Cada vez que tiene que hacer una suma, dependiendo de los operandos, del tipo de operando, etc., ya sabe, bueno, para hacer una suma tengo que enviar este conjunto de señales. Es como el cocinero, para hacer esto tengo que hacer este conjunto de cosas. Separar la clara de la yema, batir la clara hasta que haga espuma, eso es. Entonces, decodifica, interpreta lo que hay que hacer y empieza a enviar señales. Si fuera una suma, lo que va a hacer es cargar los operandos acá, en este caso 4, 25 y 2, para la instrucción que habíamos visto, y por un canal de comunicación, por otro bus de control, podríamos decir, que son líneas, patrones de bits que le va a enviar. Patrones de bits, conjunto de bits que representan una combinación de bits para representar sumar, otra combinación de bits para representar restar, otra multiplicar, etc. Distintas combinaciones para distintas operaciones. Pero una vez que tenga los operandos y sepa, el decodificador sabía que tenía que sumar, entonces va a mandar un patrón de bits que indica suma, porque eso decía la instrucción, y cada vez que la unidad aritmético-lógica tiene entradas y recibe suma, sabe cómo hacer la suma y me entrega un resultado en la salida, que es un registro que se llama acumulador, pero por ahora no importa. Pero fíjense, esto es ya empezamos, tenemos un pantallazo inicial de otra representación gráfica, un poquitito más cercana a la realidad, y que va a ser con lo que vamos a seguir en el próximo video. Espero que te haya sido útil. Por favor, haceme comentarios de cómo mejorar esto. Y gracias. Nos vemos en el próximo video.